Buenas tardes. ¿Qué tal? Se me oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos en esta tarde lluviosa. Hoy la idea es compartir una serie de curiosidades, de problemáticas, ¿no?, alrededor de la edición, de la publicación del libro, de esos sueños que muchos tienen de publicar y todo lo que eso arrastra, a veces no es tan bonito. Pues bueno, vamos a hablar un poco de todo. Y bueno, me he permitido invitar a tres agentes de este mundo literario. Yo creo que van a dar buena cuenta con su experiencia de todas las cosas que vamos a debatir. Tenemos a Alicia Domínguez aquí a mi izquierda, que bueno, ya casi es capitana, aunque ella nació en Madrid. Voy a presentarla. Es autora de varios libros, además de colaborar con el grupo editorial Prensa Ibérica, columnista en el periódico La Voz del Sur, participar también en la revista literaria Cada Cultura. Y bueno, su nómina de libros publicados nos va a dar buena cuenta también de su experiencia con el mundo editorial. Ya nos contará que tiene próximamente, muy próximamente, la publicación de otra novela. Ya nos hablará de ella y bueno, también de esos conflictos que a veces se sortean para abrirse camino en el mundo literario, amén de ser mujer, que también es otro tema que me gustaría que hablemos, porque todavía sigue habiendo mucha presencia masculina en este mundo literario. Luego tenemos a Javier López de Nacho, que bueno, como buen escritor y especialista en comunicación digital, también aborda las brechas sociales y económicas de nuestro tiempo. Es autor de varios libros, desde la crónica ácida, pasando por el género de la novela y el relato. Él nació en Jerez, pero con la experiencia también de haber vivido en ciudades como Valencia o Barcelona, donde también ha podido conocer la trastienda propiamente del mundo literario y medir el pulso, ¿no?, al movimiento editorial, la publicación, lo que es la actividad cultural, y quizás el carácter alejado, ¿no?, bueno, en términos de emprendimiento me refiero, no solo editorial, un poco en torno a la industria, también nos hablará de eso. Yo creo que será bastante interesante su visión. Debo decir que además ha venido a Jerez, ha vuelto con un propósito, que es el de crear una comunidad, que yo creo que es la respuesta también a un entusiasmo que hay, bueno, que está latente en esta ciudad. Él dirige el taller de creación de relatos aquí en el Ateneo, no solo aquí, hay director también de otros talleres aquí en la ciudad. Y bueno, ya nos contará también un poco sobre eso. Y luego tenemos aquí a Daniel y a Javier, que son de la editorial Kaizen, y es una editorial, ellos lo contarán mejor que yo, independiente, con sede en Cádiz, más de 7 años de trayectoria. Su línea editorial se centra en la narrativa de género. Luego me vais a corregir si estoy en la narrativa de género, la novela histórica, la novela social. Cuenta además con una línea académica dedicada a la publicación y difusión de trabajos de investigación, reforzando su compromiso con el pensamiento crítico y la cultura, con un valor añadido, porque tienen el coraje necesario para impulsar a autores emergentes y proyectar el talento literario andaluz más allá. Yo creo que es valorable, ¿no?, encomiable. En Cádiz ya sabemos que bueno, cualquier atrevimiento, el emprender, es valioso y bueno, ese desafío, además de apostar por voces nuevas, todavía es mucho más aventurero, por lo cual ya nos contarán también un poco cómo lo abordan y las dificultades que tienen. Y bueno, vamos a empezar con esta breve presentación. Yo creo que ya os lo hemos presentado todo, así que a ver cómo vamos a romper el hielo. La idea un poco es empezar hablando del propósito, ¿no?, del propósito de, bueno, la propuesta sólida de un libro, como se propone a una editorial. Se escucha bien, ¿no? Se parece que hay un poco de eco. No, bueno. Y bueno, sí,
Bien, ¿no? Sí, ahora Está claro. Como decía, la propuesta de publicar un libro, cómo se puede acercar ese libro o editar o presentar, qué es lo que buscan también las editoriales, qué hay detrás de ese tipo de trabajo. Primero porque publicar un libro puede ser relativamente fácil, el problema viene después con la distribución, cómo se presenta, cómo viene a darse a conocer, a cómo se habla con las administraciones para participar en las ferias, en las firmas, y yo creo que de eso vamos a hablar también, ¿no? Tocaremos también la IA, me interesa mucho ese tema, no vamos a dejar de hablar de eso, porque también la inteligencia artificial parece que está haciendo de la suya, pero bueno, hablaremos de esos ámbitos. Alicia, ¿quieres hablar, quieres romper el hielo y nos hablas de ese proyecto que tienes entre manos? Bueno, yo creo que tengo una voz suficientemente... No, vale. Sí, se me escucha. Es que eso ¿Me escucháis ahora con este micro? Vale, perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente tengo un nuevo proyecto editorial entre manos. El 7º trabajo. Y como estamos hablando de editoriales, ¿no? De lo que supone, ¿no? Abordar el mundo editorial, vosotros que trabajáis con escritores, no sé si os sonará lo que yo voy a contar ahora, seguramente, porque la experiencia de los escritores poco conocidos, como puedo ser yo, es prácticamente similar. Yo abordo este 7º trabajo, una novela que se llama La ecuación de Dirac. Estaba contando a ellos lo que es la ecuación de Dirac, os lo voy a contar ahora a vosotros también. Es una ecuación de física cuántica que dice que cuando dos partículas han estado alguna vez en contacto, pasen los miles de años que pasen y medien los miles de kilómetros que medien de distancia entre ellos, siempre hay algo de la una en la otra. Y eso me ha servido a mí como metáfora para recrear la historia de un emigrante ilegal en Estados Unidos en los años 50 y las implicaciones emocionales que para su hijo tuvo esa aventura. Yo esta novela me planteé publicarla con la misma editorial que venía publicando, que es Olé Libro, una editorial valenciana. Pero por otro lado, el hecho de tenerla tan lejos, el hecho de que sea valenciana, implica que el ámbito de actuación de esta editorial pues está en el arco mediterráneo. ¿Qué pasa? Que a la hora de promocionar, de participar en ferias, de tener publicidad, pues ellos la tienen fundamentalmente allí. Y Cádiz está muy lejos de Valencia, la verdad. Entonces me estuve planteando buscar otras editoriales y de hecho las busqué. Escribí a muchas editoriales, bueno, yo no soy una desconocida, no soy muy conocida, pero no soy una desconocida en el mundo literario ya, tengo 7 libros en el mercado, bueno, tengo cierto recorrido, ¿no? De las editoriales que abordé me contestaron 5, abordé a muchas, abordé como a 13 o 14. Porque claro, lo suyo es dirigirte a aquellas que más o menos van en la línea de lo que tú publicas. Porque claro, dirigirte, yo que escribo novelas, ¿no? Ficción, ¿no? Algo relacionado, bueno, un tema que es ficción, pero también abordo mucho las relaciones personales, las relaciones emocionales y demás. No tiene sentido dirigirte a una que publique novela negra, por ejemplo, porque evidentemente no te van a comer. Entonces, las editoriales que me contestaron no tenían mala pinta. Estuve buscando y digo, pues mira, estas no son malas editoriales, pues. Pero al final la realidad es que lo que me ofrecían era prácticamente lo mismo que tenía yo con mi editorial actual. ¿Y qué me ofrecen eso? Una publicación bastante cuidada, porque yo no estoy descontenta con mi editorial, me publican bien, distribuyen bien, que eso es muy importante, tener una buena distribución, ¿no? Porque si tú publicas un libro, pero luego cuando alguien va a una librería a pedir tu libro, no está en distribuidora, pues eso es un hándicap importante. Tampoco vas a ir tú con los libros debajo del brazo a ofrecerlo a cada librería. Entonces necesitas que tenga una buena distribución. Hasta ahí bien. La editorial paga religiosamente, lo acordado en el contrato, pero hay algo que les venía comentando a ellos ahora, que es la promoción, ¿no?
el que ellos, la editorial, haga algo para que se te conozca un poco más. No se trata de alcanzar la fama mundial, pero por lo menos un libro que has escrito con mucha ilusión, que le has puesto muchísimo tiempo de tu vida, ¿no? Que ha supuesto un esfuerzo importante. Hombre, por lo menos llegar a más gente, ¿no? Que eso tenga una cierta trascendencia. Entonces, eso es lo que a mí me sigue, bueno, a mí y a muchísimos amigos y amigas escritores que tengo, nos quejamos de lo mismo, ¿no? Que hay poca, para los que no somos escritores de primera fila, súper conocidos, súper promocionados, o que tenemos un perfil en redes sociales seguidos por miles de seguidores, cuesta trabajo promocionar. Y eso es lo que, por lo que me llevó a buscar a otras editoriales. ¿Qué pasa? Que cuando yo hablo con sinceridad con esas editoriales y le pregunto, oye, mira, pero este tema, ¿cómo lo hacéis? Y afortunadamente han sido honestos también y me han dicho, no te voy a dar más de lo que te da la que ya tienes. Porque es verdad, y ahora ellos lo dirán, que es muy difícil estar en el mundo editorial, es muy complicado. Escribe muchísima gente, no todas son buenas, evidentemente, pero se publica muchísimo. Entonces eso implica mucha competencia. Y al haber mucha competencia es muy difícil, pues, situar a los autores. Entonces eso me ha llevado a que mi próxima novela, que espero venir a presentar aquí, la acabe publicando con la misma editorial que venía publicando, de alguna manera porque me siento un poco en deuda con ellos, ¿no? Ellos apostaron por mí cuando no me conocía prácticamente nadie, y eso de alguna forma para mí tiene un componente emocional importante. Y total, si las otras me van a dar lo mismo, me quedo con lo que estoy. Y me callo ya que estoy monopolizando la conversación. Javier, tú también tienes experiencia en este mundo de la publicación. Sí, bueno, a ver, por partes. Yo creo que lo que ha dicho Alicia nos ilustra muy bien cómo es el mundo editorial y las dificultades que puede tener, porque Alicia, que es una escritora pues ya muy solvente, con una trayectoria, con reconocido prestigio literario, tiene dificultades para encontrar la promoción que su obra merece. Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar. A ver, voy a hacer un pequeño inciso para dar las gracias a los alumnos y alumnas del taller que han venido, que le da mucho la vara para que vengan, porque creo que es importante que conozcan esto, y también al resto de personas que habéis venido. Muchísimas gracias, un día lluvioso, pero es importante que vengáis. ¿Y por qué es importante que vengáis? Porque mi intención al proponerle a Carmen esta charla, y ella vino conmigo a tomar café, me escuchó 2 horas y se portó muy bien para hacer esto, es precisamente que lo que le ha pasado a Alicia, el que no encuentre una editorial en su zona que le pueda dar músculo literario a la hora de dirigirse a público, pues eso se vaya poco a poco difuminando hasta que una persona que escriba, que tenga buenos cuentos, que tenga buenas novelas en la provincia de Cádiz, encuentre los espacios para hacerlo. Y para eso nos hemos traído a nuestros amigos de Kaizen, que son a los que tenéis que pelotear los autores y autoras que estéis aquí. ¿Por qué? Porque hay editoriales y lo que se trata es de conjugar un poco a todo el espectro literario, a autores, a lectores, a autoras y al mundo literario en general, para dar músculo a lo que tenemos. Y que los autores no se tengan que ir, y las autoras como Alicia no se tengan que ir fuera, y aquí se les apoya a las editoriales que hay para que cojan músculo, ¿vale? Esa era un poco la idea de esta charla, y seremos 20, pero el día que viene, el próximo día seremos 30, el próximo día seremos 40, y iremos creando tejido literario. Andalucía es la comunidad autónoma que menos lectores tiene y que menos libros se venden. Es una realidad, no pasa nada. Está ahí, nos gustan otras cosas, hacemos mucha vida en la calle, es normal que esto pase. Pero tenemos una comunidad literaria lo suficientemente sólida para crear nuestros propios circuitos literarios, ¿vale? Para que la gente no se tenga que ir. Entonces este es un propósito de esta charla, generar alianzas
generar pues, público que de alguna manera conecten a todos los sectores del mundo editorial, ¿vale? Eso por un lado, que quería que fuera como el disclaimer de esta charla. Y luego algunas ideas, algunos consejos que tengo yo después de haber pasado por el mundo editorial, ¿no? Yo creo que es básico cuando te diriges a una editorial. Yo lo primero que diría es que hay que estudiar el catálogo de la editorial para ver si conecta tu propuesta editorial con la editorial, porque hay muchas veces que los autores y autoras primerizos pues mandan su proyecto a editoriales que no tienen nada que ver. A lo mejor ha hecho, ¿qué te digo yo?, una novela histórica y lo manda a una editorial de ciencia ficción. Pues no tiene sentido, pierde tiempo a la editorial, quedas mal tú como autor y ahí nadie gana. Entonces yo siempre recomiendo estudiar el catálogo editorial de la editorial donde va a enviar tu proyecto. El segundo aspecto es estudiar la distribución que tiene esa editorial. Yo creo que es básico entender que hay en torno a 4 o 5 buenas distribuidoras en España, que son UDL, Machado, AZ, son 4 o 5, y fijarse si tiene una distribución que no sea la falsa distribución de internet, la casa del libro, las plataformas digitales, porque eso no es distribuir. Distribuir es que vaya una furgoneta a la librería y le lleve el librito. Si eso no lo hace, la distribución es algo onírico y no cuenta como distribución, por más que digan que verdaderamente lo distribuye, por más que te puedan llevar un libro. Eso es fundamental. Y la tercera cosa que me parece fundamental es lo que dice Alicia. Está bien buscar una editorial que tenga una comunidad alrededor lo suficientemente potente para poder darle músculo a tu libro, que tenga canales de distribución, que tenga contactos en medios de comunicación, que tenga lectores y lectoras, que tenga un grupo afín que esté con ellos y con ellas soportando, dándole fuerza a este proyecto literario. Eso se ve muy claramente si ves las redes sociales o si ves la presencia en medios de comunicación. Si lo tienen, si tú pones el nombre de la editorial y está continuamente en medios de comunicación, si ves que le apoya gente, que hay gente que lo comenta en redes sociales, quiere decir que esa editorial tiene músculo y que tiene la capacidad de darte cierta promoción, ¿vale? Esos 3 aspectos me parecen fundamentales. 1, que te dirija a la editorial adecuada. 2, que tenga una buena distribución. Y 3, que tenga una buena comunidad, ¿vale? Y estos aspectos me parecen fundamentales, son los que quería poner sobre la mesa ahora, y ya con esto le doy paso a los editores, que son los que nos van a contar la verdadera trascienda del libro. Hay que reconocer que los 3 ítems que ha marcado Javier, bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos en ello, así que ¿qué opináis vosotros como editorial? Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por invitarnos a esta tertulia. A ti, Carmen, por la presentación que has hecho, que ha sido espectacular, que está muy bien. Yo no sabía hacerlo, has definido perfectamente la línea de Kaizen Editores. A Javi, también a Alicia, por supuesto, compañera de batalla, porque estamos más o menos en la misma línea de defensa. A Javi por iniciar este activismo cultural, porque me parecía absolutamente necesario, y en el momento en el que nos invitó tanto a mi Javi, que también se va a dejar. Le digo mi Javi porque ahora os explicaré un poco el funcionamiento de la editorial. Nosotros somos 2 editores y prácticamente parecemos un matrimonio maravilloso, pero bueno, eso es otro apartado menos técnico de la parte editorial. La labor que está haciendo y lo que ha explicado ahora, que ha explicado perfectamente cómo funciona la distribución del libro, las herramientas que tenemos a la hora de promocionar el libro, a lo que se enfrentan los escritores o a lo que os enfrentáis. La verdad, hay aquí alumnos de Javi que se quieren iniciar en la publicación, lo ha explicado bien y hasta el punto de que yo no sé qué decir. Entonces, no sabía, bueno, quizás matizar un poco. Aquí mi compañero y yo formamos un buen tándem porque, como él suele decir,
hacemos un buen equipo, yo aporto la parte negativa, objetiva, pesimista, la de los números, y él es el optimista. Voy a empezar yo con la parte chunga y ya él os vendrá a dar un poquito más de ánimo. Matizando o siendo más específico con nuestra labor editorial, nosotros realmente lo que hacemos es, nosotros somos una empresa cultural, estamos organizados como una SL, cuyo objetivo es sacar beneficios. El entrecomillado es porque obviamente de la precariedad del sistema, y no sé si profundizamos, si pasaremos eso más adelante, nos impide sacar beneficios. Es una empresa arriesgada porque también apostamos por nuevas obras, nuevo talento, pero tal y como le pasa también a Alicia, en este mundo tan editorial tan salvaje, en realidad es muy complicado hacer una promoción decente, me atrevería a decir, de los autores que vienen a nuestra casa editorial, que es pequeña, es independiente, digamos que es un eufemismo de pequeñito y familiar, y que a nosotros nos lleva muchas veces a la frustración de no poder darle la promoción de una gran firma o un gran autor como el servicio. Por eso nosotros nos ceñimos a hacer una de las cosas de la manera más artesanal o con más amor posible, porque en el trato con el autor es donde nosotros podemos compensar ese déficit, ¿no? Y cuando queremos dar un paso, tal y como ha explicado Javi, sobre el tema de la distribución, de ampliarlo, de crecer hacia una distribución más fuerte, elegimos hacer una distribución más familiar también, y nos hemos aliado con un distribuidor regional y de libros que actúa desde Sevilla y que prácticamente hace como una pata más de la editorial. Y él va a hablar con los libreros, prácticamente habla conmigo, con Javi diariamente, va y hace intermediario entre nosotros y las librerías. Los libros de nosotros, como nuestro campo de acción fuerte es Cádiz, los encontraréis aquí en un Laberinto, en una nueva también, y solemos tener el sellito del panda, porque el panda es como nuestro animal logotipo y representa todas esas cosas que tan famosas que estoy explicando. Y a eso es a lo que nos dedicamos básicamente, que muchas veces tenemos un pie entre lo profesional y lo familiar, porque no podemos avanzar más, porque no nos lo permite las circunstancias. Y ya, si queréis profundizar un poco más sobre las circunstancias, le doy paso a mi hija. Yo soy el positivo. Es verdad que somos una editorial pequeña, en el sentido de que somos una editorial que llevamos 7 años sobreviviendo. No tenemos beneficios económicos nosotros dos, pero por suerte nuestros autores sí. Entonces, bueno, ya por lo menos todo lo que tiene que cobrar la editorial, salvo los 2 editores, cobran. Ya eso es algo positivo, nos da beneficio pues, de ego propio de decir, mira, pues nuestros libros están en los escaparates de la librería. Pues eso ya es un beneficio también propio. No económico, pero sí tenemos que seguir trabajando. Y nosotros apostamos por algo que no se estaba haciendo. En vez de ir a las grandes distribuciones, optamos por una distribución segmentada. Yo digo que esto es como tirar una piedra en el agua, que la primera onda es muy pequeñita pero muy fuerte, y según se va alejando, cada vez es más amplia pero está más difuminada. Entonces, si yo soy de Cádiz y tiro mi piedrecita aquí, voy a vender en mi entorno primero más cercano, luego voy a vender en el entorno de la Bahía de Cádiz, luego voy a vender en la provincia, luego venderé algo en Sevilla, pero es muy difícil que venda en Burgos, porque no me conoce nadie. No, ahora sí porque soy guía turístico, pero eso va aparte. Pero es muy difícil que venda allí. Entonces, como nuestros autores son locales, son autores que son de la provincia de Cádiz, son autores que son noveles en muchos casos de ellos. Algunos llegaron a través de un certamen que hacemos de relatos de Riverside, en el que empezaron a presentarse autores y vimos autores que realmente merecían la pena. Algunos además multipremiados y otros que no habían publicado nunca, pero que merecía la pena lo que contaban. Entonces, como estábamos aquí, lo que hemos hecho ha sido tirar nuestra piedrecita y buscarnos una pata que nos sirve, que es nuestra distribuidora, porque nosotros tenemos muy claro que hay una industria del libro en el que tiene que estar el autor, el distribuidor, el librero, el editor y el usuario final, que es el lector. Pero que tiene que estar esa rama, que si no está esa rama hemos roto el negocio. Entonces nosotros lo que buscamos fue una distribución cercana, que tuviéramos un contacto directo en el que le podemos decir incluso, oye, mira, estamos pensando en sacar esto, y él nos dice, nada, esa por ahí no va a ir bien, pero darle la vuelta y se puede llegar a ayudarnos, y eso permite que nuestros libros se vayan metiendo poco a poco en muchas librerías de Andalucía, que ya es municipio.
Y luego además contamos con la distribución de Aceta. Pero claro, si yo soy Javi Fornell y soy de Cádiz, a mí es muy difícil que en Burgos quieran tener mis libros en el escaparate, pero por lo menos a través de este tipo de distribuidora, a los 2 días o a los 3 días van a poder tenerlo. Entonces tenemos esa otra pata, pero lo fuerte es la distribución más cercana. Y cuando empezamos a escribir, yo también escribo, siempre nosotros cuando empezamos, una de las cosas que decíamos los autores es: ¿tú qué piensas que es el éxito? Igual que al autopublicado, cuando alguno se te acerca y demás, lo primero que preguntas es ¿cuántos amigos tienes? La gente se le queda rara. Es que posiblemente tu primer libro lo que vendas sean tus amigos y 5 más. Si tienes buenos amigos. Si los amigos no son buenos, ni siquiera eso, ¿vale? Puede pasar, ¿vale? Pero es pensar también hasta dónde estás, dónde vas, y a partir de ahí ir creciendo hasta tener un recorrido como tiene una lista donde ya no hace falta tener amigos porque ya es conocida de sobra. Y llega un momento en el que sin necesidad ya puede vender en Valencia, siendo de Cádiz puede vender en Valencia. ¿Por qué? Porque su literatura ya ha superado la barrera de la provincia. Pero eso es un paso poquito a poco, nosotros vamos creciendo poquito a poco y es lo que estamos intentando desde una editorial pequeñita que sobrevive desde hace 7 años. Ya luego explicaré por qué el oso panda se me cae. A mí me gusta mucho lo del oso panda, porque el oso panda parece todo. Siempre se cae, siempre comiendo, me parece a mí, yo también. Pero no es un oso, y el oso defiende a sus crías. Y eso es la potencia que decía Dani que tenemos nosotros. Al tener a los autores tan cerca podemos defenderlos como si fuéramos un oso. Y eso es la otra parte positiva, que si los tuviéramos autores, hemos tenido autores de Murcia que desgraciadamente no podemos dar el cariño que le daríamos o le damos a los autores que tenemos aquí. Bueno, esa es la palabra. Bueno, a mí me da mucha, me produce mucha curiosidad. No se escucha. No se escucha, El ¿verdad? micrófono Ahora sí. A mí me produce mucha curiosidad cómo iniciáis este proyecto hace 7 años. Estáis en un bar, me quiero imaginar, tomando una cerveza, y de pronto alguien dice: pues yo quiero emprender en este mundo editorial que es maravilloso y arriesgado, sobre todo porque ya Cádiz arrastra quizá ese lastre para el emprendedor que justo no es temible, ¿no? Pero aparte de eso, si partíais, y después de contestarme eso, que seguro que será divertida la anécdota, ¿cómo se planifica o cómo se construye? Porque yo quiero imaginar, y también me lo vais a contar porque me da mucha curiosidad, cuántos manuscritos se pueden llegar a recibir, si el volumen es grande y sobre todo si existe a la hora de seleccionar algún elemento diferenciador. Es decir, a mí yo me pregunto qué buscan las editoriales, porque al final muchos escriben pensando en aquello que va a leerse y no tanto en lo que les gustaría uno escribir. Quizás ahí influyen mucho las modas y no se escribe de lo mismo ahora que hace 10 años, seguramente, ¿no? O las problemáticas son otras, o el gusto del lector cambia. Los lectores al final son los que van a demandar, porque son los compradores finalmente, un género u otro, y bueno, ese tema de la selección, de qué buscáis y cómo empezó esta maravillosa lectura. Bueno, es que lo de acertar lo de bar, eso no estaba en la Wikipedia. Nosotros primero somos amigos. Entonces esto nace de una aventura de 2 compañeros, de 2 amigos, que inconscientemente deciden tirarse como si fueran unos paracaidistas en plena batalla, en plena contienda, al mundo de la edición sin tener ni idea. Veníamos del mundo de la escritura. Y creíamos que la gente, que las historias lo estaban haciendo todo para bien. Esto no funciona porque esto está mal y lo podemos arreglar nosotros. Entonces, bueno, empezamos como empresa de servicios editoriales, nosotros cobrábamos a los escritores por publicar sus primeros libros. Hasta que decidimos que a nosotros lo que nos gustaba realmente era apostar por los escritores sin que ellos asumieran íbamos de idea descabellada cuando lo seguro es cobrar, no arriesgar el dinero. Nosotros vamos a más, vamos a peor. Y una de las conversaciones, ¿no? También decidimos crear un festival internacional de literatura iberoamericana, también, que eso es otra historia. Entonces, nosotros
debemos de ser unos descerebrados para empezar, ¿no? Yo no aconsejo a nadie, yo no dejo de pensar cada día por qué estoy haciendo esto, ¿no? Pero bueno, ahora él os presentará la parte bonita de la selección de manuscritos y os dará esperanza. Y empezamos de esa forma, empezamos en una cafetería, planificamos la editorial, en un chiringuito en la playa, y empezamos a operar en abril de 2019. Y las líneas editoriales de nosotros han ido mutando. Y ahí entra un poco la lectura que hemos estado haciendo de lo que creíamos, porque en realidad, al ser una empresa editorial, tú tienes que hacer una apuesta económica, ¿no? O una apuesta de producto, hablando fríamente. Al final nos tenemos que poner en plan economista. Pero nosotros tenemos que ir haciendo un equilibrio. Yo creo que la labor del editor al final está entre lo artístico y lo empresarial. Entonces tienes que ir haciendo un equilibrio, o encontrando el equilibrio, como en la vida también, entre lo que a ti te gusta y lo que tú puedes asumir, el riesgo que tú puedes asumir. Y así han ido naciendo las líneas editoriales. Y ahora Javi os va a hablar de la parte bonita, que ya ha hablado de la parte operativa, de toda la cantidad de manuscritos que nos van llegando y cómo hacemos para hacer el proceso de selección. Creo que más o menos era la parte de la pregunta, ¿no? Y ya, vamos a tener... Ahora, la parte de esta locura que él nos cuenta es que él dice que es optimista preparado. Es decir, que es pesimista, pero que está preparado para todos los males. Entonces, cuando a mí me ofrece una locura, sé que ya he visto todos los errores posibles y que la cosa va a salir bien. Como yo soy el optimista a la seca, pues si él me dice algo, ahí vamos. Yo tengo un festival de novela negra en Cádiz, porque se montó un bar también. Bueno, pues, ¿cómo nos llegan a nosotros los manuscritos? Pues es verdad que poquito a poco nos van conociendo y nos van llegando manuscritos prácticamente, prácticamente a diario. Todos los días recibimos manuscritos, todos los días. Hay veces que nos ocurre, como decía Javi antes, que nos ha pasado esta semana, que te llega un libro de teatro. Y dice, bueno, el libro puede ser muy bueno, pero es que yo no sé vender teatro. Yo vendo novela negra, vendo novela social, vendo novela histórica. Y la parte académica, que el académico te busco yo, porque sé lo que quiero. Pero lo que vendo es lo y temas localistas, sé lo que quiero. Entonces yo un libro de teatro directamente te contesto diciéndote muchas gracias, pero no. ¿Por qué? Porque ya sé que eso no lo quiero. Ahora, cuando nos llegan libros que sí que están dentro de nuestro género, nosotros ahora mismo tenemos una frase que va a contestar a todo el mundo. Estamos leyendo por encima de nuestras posibilidades. Ya te contestaremos. ¿Por qué? Porque leemos todo lo que nos llega. Eso es un problema, porque somos dos. Y llegamos hasta donde llegamos. Pero a veces nos ocurre, como nos pasó hace ya un par de años con Luis, que me llama y me dice, léete el manuscrito que acaba de llegar. En la quinta página estaba llamando de vuelta diciéndole, búscalo y que no lo encontrado. Y hay veces que cuando lees, nosotros antes escritores somos lectores. También venimos del mundo de la escritura, pero sobre todo somos lectores. Entonces cuando empiezas a leer, en las 5 o 6 primeras páginas ya casi todos los lectores nos damos cuenta de muchas cosas. ¿Vale? No voy a poner ejemplos, pero nos damos cuenta de muchas cosas. Y ya cuando estás además al otro lado del mundo editorial, en la décima página ya sabes el libro cómo va a ir. Entonces normalmente leemos 10 páginas, ya luego hacemos una lectura en diagonal, es decir, leo las 10 primeras páginas, me salto a la página 25, no me lo leo entero, pero sí que voy leyendo fragmentos a ver si el libro mantiene todo el tono igual, siempre y cuando esté dentro de mi ámbito de acción, es decir, de lo que me interesa. Y una vez que ya he llegado a eso, lo ponemos en común, porque nosotros somos dos, lo ponemos en común y contestamos a la persona que sea, signo y cuándo va a entrar en nuestro programa de trabajo, porque no necesitáis que un libro se hace en 2 días. Solo que estáis también al otro lado, muchas veces nos pasa que es ¿cuándo va a salir? Cuando esté. La respuesta es cuando esté. El libro tiene que pasar por corrección, tiene que tener galeradas, tiene que tener su maquetación, el diseño de portada, etcétera, 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 etcétera. Los libros no salen en 2 días. Nosotros tardamos en sacar un libro de 3 meses aproximadamente, ¿no? 3 meses. ¿Por qué? Porque el libro tiene que salir en condiciones. No puede salir cargado de rata, no puede salir, tiene que pasar su corrección, tienes que volver a revisarlo, pero eso ya es una fase posterior. Lo primero es que nos enamore a la hora de leerlo dentro de nuestro ámbito de trabajo. Ya digo, si nos llega una novela de fantasía, nos han llegado novelas de fantasía que a mí me gusta, yo me las he leído, pero no está en nuestro ámbito, directamente las descartas. Pero si está dentro de nuestro ámbito de leerla y si te enamoras para lo grande, nos ha pasado yo creo que con el último, por lo menos a mí, que ha sido el de Dalia. El libro de Dalia es un libro de una chica prostituta contado por otra persona, pero es una prostituta que sale de la prostitución y cuenta toda su vivencia. Es un libro en el que yo cuando empecé a leerlo no pude parar de leerlo. Bueno, miento, paraba de leerlo para llorar. ¿Vale? Paraba de leerlo porque no podía. Pero tuvimos muy claro que había que publicarlo. ¿Literariamente es lo mejor que nos ha llegado? No. ¿La historia es de las mejores que nos ha llegado? Sí.
A veces, muchas veces, mucho más importante la historia, porque luego ya lo pulimos y lo trabajamos, pero muchas veces es más importante la historia que lo otro, ¿vale? Entonces, así lo hacemos. Y cuando sentís ese flechazo, bueno, y yo creo que aquí Javier y Alicia también puede, ¿tenéis la exigencia al autor de que corrija, o sea, tenéis la libertad? Entiendo que sí, ¿no? Yo creo que es importante la libertad, la confianza y la comunicación, ¿no? De poder decir, esta parte hay que quitarla. ¿Por qué? Sí, a ver, tenemos claro, eso es verdad que en la otra parte, y Alicia podrá decirlo también, y Javi, y yo también como escritor, a veces a los escritores nos cuesta mucho trabajo el que nos digan cambiarlo. Si nosotros decimos cambiar algo es porque como editores creemos que puede mejorar, o porque hay una incongruencia, o porque hay algo, no lo decimos porque sí, pero siempre el autor tiene la última palabra. Pero quizás existe cierto pudor, ¿no?, a la hora de manifestárselo a un autor, que entiendo que, bueno, en términos profesionales, ¿no?, tampoco se trata de... Pero creo que vosotros también tenéis la experiencia, ¿no?, de que eso hay que cambiarlo y que, bueno, hay que pulirlo. El proceso de edición, yo creo que al final me parece que es uno de los procesos más difíciles. Y ahí es donde podemos hablar también de la inteligencia artificial. No sé si utilizáis detectores, porque hay otra cosa que no hemos comentado y yo creo que Javier también podrá aportarnos su visión sobre la IA. Yo creo que hay un vacío legal en cuanto que hoy día el copyright, ¿no?, está como para aquellas obras que tienen participación humana, pero aquí no la pueden colar. No sé si de alguna manera eso, y eso también entiendo que entra en juego y perjudica también a las líneas editoriales. Yo, en la primera parte de la pregunta, la que comentamos sobre la libertad creativa, más o menos, ¿no? Esa un debate más. Yo no estoy a favor de retocar caprichosamente el manuscrito, porque a mí me gusta respetar. Hay el terreno de la ambigüedad, que en el tema de las artes todo es muy subjetivo, y yo, si un autor nos entrega un manuscrito en el que tiene cierta coherencia lo que está escribiendo, una cosa que está mal hecha, es que ni vamos a plantearlo publicarla. Pero si tiene sugerencias, se les puede hacer sugerencias, pero no obligarlos, ni persuadirlos para crear un manuscrito a tu medida, para tú hacer, digamos, una labor editorial en la que tú eres más autor que el autor. Es que eso yo, como autor, también no lo veo lógico. Lo que sí es indudable es que su corrección ortotipográfica y gramatical lleva siempre. Y eso las erratas de turno también saben, incluso después de una corrección ortotipográfica se ve errata, y ahí se va trabajando sobre, pero un rehacer o reescribir o hacer un trabajo de editing fuerte, que se suele decir en el mundo de la edición. Yo no estoy a favor de eso porque creo que no somos una editorial para eso. Que después hay otras editoriales que son mucho más fuertes, mucho más comerciales y exigen un esquema a la hora de hacer la historia, plantear una historia, que tenga este canon, que tenga este... A lo mejor tiene su política de edición y dice, no, que por aquí tiene que pasar esto y el personaje tiene que hacer tanta. Nosotros no solemos hacerlo. Una cosa gorda ya no tiene... Y en el tema de la inteligencia artificial no estamos utilizando detectores ni estamos tratando mucho en el terreno de la inteligencia artificial porque no creo que haya sido lo que nos ha llegado así, haya sido muy descarado. Dejo sobre la mesa una noticia que leí antes de ayer, la que decía en los relatos, bueno, pero es que realmente la inteligencia artificial no la puedes detectar como tal, porque cada vez la inteligencia artificial, el algoritmo, la variedad que utilizan de inteligencia guía generativa, ya te va planteando, siguiendo la historia. Hace 6 meses, yo es que soy un cotilla de la inteligencia artificial, yo la trasteo, chocheaba, pero ya no chochea, ya el ChatGPT te hace una movida así de 2 opciones de argumento. Es peligroso. Dejo sobre la mesa una noticia que veía antes de ayer, la que dice que una señora de California ha publicado en 2 años, ha escrito 250 novelas, ponía, y ha vendido 50.000 copias en Amazon, una cosa así. Ya está, ahí lo dejo. Sobre lo que has preguntado, yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, tú cuando presentas a una editorial tu novela, hombre, se supone que ya está suficientemente armada y con una cohesión, ¿no? Y
que es más o menos válida, ¿no? Y lo que tiene que decir la editorial es me gusta o no me gusta, pero cambiarte algún capítulo, cambiarte algún personaje, cambiarte algún final, eso yo creo que lo hacen las grandes editoriales para vender muchísimo. Vamos, yo creo que las pequeñas editoriales no se meten en eso. Yo por lo menos mi experiencia con Olelibros no es que se metan en, oye mira, cámbiame este personaje o modifica este final, ¿no? Otra cosa son cuando te envían las correcciones que a lo mejor, bueno, te plantean, oye mira, en vez de esta expresión usa esta, ¿no? No me repitas tanto, ¿no? Porque claro, cuando tú escribes. Sí, luego vuelves a leer, pero cuando se escribe, de alguna forma, al volver a leer, tú tienes en la cabeza lo que has escrito previamente, no lo que estás leyendo. Es una cosa muy curiosa y hay una cosa que yo he descubierto que sí que te da muy buen resultado, que es leer en voz alta. Es que no tiene nada que ver. Cuando he descubierto eso, es que te cambia, te das cuenta de cuando repites mucho una palabra, de cuando está mal. Entonces, el que te cambien, una vez corregido la corrección ortotipográfica, eso me parece lógico y es así. Cierro este capítulo. Capítulo Inteligencia Artificial. Mira, yo tengo un amigo que participa como prejurado, prejurado, como quiera que se llame, bueno, en los premios de relato de la UCA. Me cuenta que hace un par de años la media de relatos que llegaban eran unos 700, 800. En la última edición han llegado 1700. De pronto todo el mundo se ha vuelto escritor barra. O es que le han metido a la IA, cuéntame. Es que qué casualidad, ¿no? El propio Amazon se está planteando poner coto al número. Uno al día se puede. Uno al día, exactamente. Porque es que, claro, como dice la californiana esa, tú le metes a la IA, le dices, escríbeme una novela sobre un fulanito que se cae en medio de la calle, y es que te lo hacen en 0,2. Yo uso la inteligencia artificial, os voy a decir para qué la he usado, porque antes cuando tú, en la siguiente novela que ya tengo escrita, está ambientada en Chile. Entonces hay una parte que me gusta, bueno, pues tener en cuenta el habla local, ¿no? ¿Qué hacía antes yo? Me iba a internet, diccionario de modismo, localismo, chileno, no sé cuánto. Y en eso lo ibas tú, bueno, pues te costaba mucho trabajo, porque claro, tenías que estar pendiente de... En español se dice así y así. Te coges tu inteligencia artificial y le pones el diálogo que tú quieres en español y te dice, pónmelo en chileno coloquial de una persona con baja cultura, y te lo hace del tirón. Hombre, la IA te puede ayudar muchísimo, ¿no? A hacer cosas que antes hacías con mucho más trabajo. Pero es que, claro, el problema está en que ya se usa para suplantar la creatividad individual y que te haga el relato, que te haga la novela. Y ese es el gran peligro, porque si ahora ya hay competencia escribiendo de verdad puño y letra, figúrate cuando la IA te haga eso. Ya esto va a ser, vamos, una inundación de novelas, de relatos y de todo, ¿no? Y eso es lo triste de la IA al final, ¿no? Que va a acabar, bueno, pues nos vamos a ir a lo cómodo, ¿no? Si esto lo hace, ¿para qué puñetas voy a hacer yo? Y eso, no saben los que utilizan eso lo que se pierde, porque la creatividad humana, no sé, te da una capacidad de salir de ti misma, ¿no? De crear otra cosa, de vivir otras vidas, ¿no? No es lo mismo que ponerle a la IA, escríbeme esto, que escribirlo tú. Si estáis aquí, creo que hay aquí alumnos y alumnos tuyos, ¿no? Sí. Pues sabéis lo que es escribir, ¿no? La maravilla que es escribir, poder desarrollar una historia, encariñarte con un personaje, eso no lo va a hacer la IA en la vida, claro. Yo creo que la IA además tiene otra cosa, tanto para el que escribe como para el que lee. La IA no inventa. La IA lo que hace es que si tú le dices escríbeme un relato de lo que sea, o escríbeme un libro sobre un personaje que vive solo en mitad del campo porque sus padres se han muerto y que de pronto lidera una revolución, te va a coger los libros te va a coger Star Wars o te va a coger Aragón, por ejemplo, y te lo va a plagiar y te lo va a cambiar, pero está plagiando lo que ya había, no es capaz de crear de cero. Tiene que coger y escribir. ¿Qué lleva eso? Que le falta alma. Y eso tarde o temprano se nota.
Mira, yo soy muchísimo más optimista. Yo creo que la literatura tiene una música, algo esencialmente humano, inimitable. Probablemente me colarían algún texto con IA, pero yo los autores y autoras que admiro, tú lees 2 páginas y eso tiene una cosa, tiene una melodía, una manera de encajar las palabras que no la puede hacer una IA. Entonces yo ahí, yo particularmente soy, o sea, no tengo tanto miedo a la IA, porque precisamente la literatura tiene una cosa que es la imperfección. Nuestra literatura no es perfecta y eso es lo que la hace singular. Entonces yo ahí tampoco estoy... Y luego con lo que habéis dicho me han alegrado 2 cosas. Uno, lo que dice Alicia de leer en voz alta, que lo repito yo hasta la saciedad. Hay que leer en voz alta para detectar los errores. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención, que me gustaría remarcar, es que las editoriales están haciendo a su manera una sola novela. Las editoriales es un conjunto de novelas y tiene una personalidad. Las editoriales tienen personalidad y el conjunto de libros es como un episodio de una novela y todo junto tiene una manera de existir y de existir en el mundo literario y eso es lo que es una editorial. Una editorial es una propuesta cultural que aúna un montón de voces y que tiene una manera de intervenir en nuestra existencia. Y yo creo que una buena editorial aspira a intervenir en el mundo a través de su obra, que en el fondo no deja de ser una obra conjunta. Y nada, me ha gustado mucho escucharos, un pasote, no sé si os pasa, pero mola mucho tener la visión de unos editores aquí. Yo creo que cuantas más claves nos deis hoy, pues mejor, eso que aprendemos. Y luego el tema de la distribución también me ha llamado mucho la atención cómo habéis descrito el papel de las distribuidoras, que es que cuenten con un comercial que sea al mismo tiempo un cómplice que te chive los secretos de los libreros y las libreras para que de alguna manera tu producto pueda ser atractivo para ellos y ellas sin perder su esencia. Me ha gustado mucho que se vea eso porque eso es una clave fundamental de la distribución en España. Yo tengo una curiosidad y es verdad que cuando los secretos de los libreros, ¿verdad? Los libreros son los que están más cercanos a medir el pulso, ¿no?, de los lectores, porque al final son los que le entregan el libro, ¿no? Son los que al final responden a lo que les demandan, ¿no? Los que entran en la tienda y imagino que las editoriales siempre querrán estar en las estanterías primeras. Yo no sé si hay una pugna. Me parece que igual la colocación de los libros en una librería, yo tengo que decir que eso es curiosidad, ¿eh? Ya no sé si podéis responder a esa pregunta, si existe como... Ansiedad. Ansiedad. No, bueno, me refiero que eso entrará dentro de los términos también, no sé, no quiero imaginar, ya no solo, yo entiendo que sí. Y luego que, claro, esa pregunta. Vamos a abrir el melón del espacio en la librería, ¿no? A ver, hay que ponerse en la piel del librero. Entonces, y sobre todo el librero, no la cadena. Yo respeto las cadenas grandes, que son todas del mismo dueño, me parece bien. Han cogido el truco, la fórmula de vender millones de libros, pero la librería por el librero tradicional que te aconseja el libro, que es tu amigo, que está en peligro de extinción. Ese librero recibe en su boletín de novedades de las grandes distribuidoras con las que está obligado a trabajar, porque hay una alta demanda de literatura de los grandes grupos editoriales que ocupan el 80% del mercado, que son dos. Ese libro recibe unas 300 novedades a la semana, más o menos. Entonces, tiene que abrir las cajas, tiene que reponer, tiene que hacer inventario de lo que ha vendido, de lo que ha funcionado,
tiene que hacer devoluciones de lo que no ha vendido porque sigue llegando la maquinaria de libros, de publicaciones semanalmente. Ya no me... Ese librero, para nosotros es esencial hacernos amigos de él, porque es que, y que valore lo que está poniendo en valor también Javi. El hecho de que seamos un grupo de personas cómplices entre distribuidores, editores, escritores, medio conspiradores, medio guerrilleros, porque al final estamos minorías, que vamos un poco ocupando espacio o el respeto de los libreros también, porque el librero al final también tiene que jugarse su prestigio a la hora de recomendar un libro. Y ahí todos nos tenemos que poner realmente exquisitos. Es súper importante, para nosotros es muy importante vender en librería. Es una obsesión. No una obsesión hasta el punto como grandes editores que empezaron, que se han hecho ricos, que eran obsesivos, que iban a la librería diariamente a ver que sus libros estuvieran en los anaqueles, en plan inspector. No llegamos a ese punto, ojalá, pero sí es verdad que al final, y es muy esperanzador, vas ocupando tu pequeño rincón, tu pequeño espacio, incluso en los escaparates, cuando hay novedades que son avasallantes y que al final el librero elige ponerte al lado, y a nosotros nos resulta hasta bonito y especial que un escritor nos diga: es que mi libro está al lado del reverte del escaparate. Digo, hostia, es que ahí en ese momento ya nace en mí, por ejemplo, alguien que se emociona un montón, pero ya yo que soy el pesimista digo, al final tiene sentido, al final estamos haciendo algo de valor también, ¿no? Al final merece la pena. Para nosotros es súper importante ganarnos el respeto de la librería. Y ya si quieres agregar tú. Sí, y ese respeto con la librería pues conlleva también en este caso, en el caso de nosotros, llevamos 7 años, además, si echáis para atrás 7 años, quiere decir que la pandemia estaba en medio del año en que realmente tenéis que arrancar, que es el segundo año. Pues conseguir ese respeto conlleva que los libros tengan una vida larga. Las grandes empresas de libros, y no digo editoriales porque al final son grandes contenedores que hacen libros, como pues Planeta, pues Random, te sacan, como dice él, 300 libros por semana. Eso quiere decir que a la semana siguiente han salido otros 300 y tu libro ya está muerto. ¿Vale? Ya está muerto. Si no has vendido lo que tienes que vender, ya no vas a volver a vender. Si tú tu segundo libro no vendes los 20.000, 30.000 libros que hayas firmado, es muy difícil que te vuelvan a sacar un tercero. Esto funciona así, desgraciadamente funciona así, porque son grandes hacedores de libros, una industria mecanizada de hacer libros. Nosotros no, como le pasa a Alicia, nosotros somos más pequeñitos. Y nosotros no podemos sacar un libro a la semana, ni al día. Por muchas herramientas, yo también utilizo la IA para cosas de historia, para cosas de búsqueda de información y demás. Porque es una buena herramienta, por mucho que tengamos herramientas que nos faciliten el trabajo, no podemos sacar un libro a la semana. Eso conlleva que nuestro libro no puede morir en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses. Con la editorial lo intentamos, que los libros vivan. Y cuando tú ves que el libro continúa estando en las estanterías de la librería, dices, algo estamos haciendo bien. Y también porque hemos conseguido que el librero piense en nosotros, que se acuerde de nosotros. Entonces, por eso es tan importante para una editorial pequeña como podemos ser nosotros. Yo digo que no somos una editorial pequeña, somos una editorial nueva, porque yo soy más optimista, ¿vale? Para una editorial nueva como somos nosotros, el conseguir que el librero confíe en nosotros, pero eso lleva también, como hicimos una vez aquí en Jerez, recorrer a pie toda la librería de Jerez en Navidades, para presentarnos simplemente, decir, hola, soy editor, tengo una editorial nueva. Conlleva eso también, y conlleva también tener un distribuidor que nos apoye. Y luego, por suerte, un grupo grande de lectores también nos están apoyando. Eso no es poco, ¿no? No sé si queréis añadir algo más. A mí me gustaría que, abrir una rueda de preguntas, si alguien quiere, que hay una mano. Hay un micro por ahí. Hay varias manos, sí. No, yo voy para tener 5 o 6 preguntas. Cojo el otro, ya le Sí. Mano por aquí. Hola. No sé si estoy muy bien informada, pero creo que cuando se entrega un manuscrito, un manuscrito en editorial, normalmente se manda una carta de presentación. ¿Esa carta de presentación, cuando la leéis, os condiciona a la hora luego de seguir leyendo el libro o no leerlo? A nosotros personalmente no. Nosotros sí te pedimos la carta de presentación, pero te pedimos una carta de presentación para saber quién eres
cómo eres como persona, que un poco se puede ver, y sobre todo cuál es tu ámbito de influencia. Porque si tú eres de Urgo, yo aquí tampoco te voy a poder vender. Entonces nosotros sí queremos esta carta, igual que nosotros, por ejemplo, pedimos los manuscritos enteros. Muchas editoriales van a escribir una sinopsis, pero escribo una sinopsis, no sé si realmente el libro me va a gustar o no, prefiero tener el libro entero. Pero la carta en sí nos puede condicionar el hecho de que no estés en la zona nuestra de trabajo, nuestro círculo de trabajo. Pero si luego el manuscrito es bueno, nuestro primer libro salió en Buenos Aires. Pues que estamos locos, ¿vale? Pero nuestro primer libro fue un libro de ilustraciones en Buenos Aires, en Argentina. Por ahí está todavía vendiendo. Todavía sigue funcionando. O hemos sacado autores en Murcia porque el libro nos gustó. O sea, que no nos condiciona del todo, pero sí que a la hora de trabajar, el saber de dónde eres, cuál es tu área de influencia, cuáles son un poco de dónde vienes, quién eres realmente, nos puede ayudar a la hora de poder venderte luego, porque nuestro trabajo como editor no es publicar, es venderte. Una pregunta. ¿Qué opináis como herramienta de promoción para un autor abrir, pues eso, si es una novela, los 2 primeros capítulos, o si es un libro de relatos, algún relato y tal, en herramientas tipo Goodreads y este tipo de comunidades de lectores? Herramientas, entiendo, de promoción literaria. Sí, del autor, para darse a conocer. Sí, bueno, dicen, nosotros no lo tenemos todavía claro, si lo tuviéramos claro, seríamos ricos, que las primeras 20 páginas, ¿no? Tener experto en narrativa, se sabe si un libro, en las primeras 10 páginas se sabe si un libro es un éxito o no. Yo supongo que eso ayuda a que en las primeras páginas ya no se genere un interés fuerte por la historia, pero sí se conozca la voz o haya ciertos matices que ayuden, ¿no? Como cuando tú ves un cuadro y te gustan los colores, la combinación de colores, pero te recreas, te tienes que centrar un poco en la historia que te ofrece el cuadro y te quedas un rato viéndolo, ¿no? Es como un primer impacto, ¿no? Como generar un primer impacto artístico. Creo que facilita que se conozca la voz que va a estar hablándole al lector. Pero a nivel promocional, no sé tampoco, no sé ni medirlo, ni decir si eso es mejor o peor. No, creo que es interesante a mí, yo te lo puedo decir como lector. Yo sí suelo hacer, si veo que darlo, pues, y la librería también. La librería, me he comprado un libro que no voy para él y me ha llamado la atención el primer impacto general de la librería, que es la portada o la sinopsis. Después se pasa al interior y sabes que eso lo suelen hacer todos los lectores. Entonces creo que a nivel de internet puede ayudar. Pero nunca lo hagáis desvelando todo. ¿Vale? Nunca lo hagáis desvelando todo. En el sentido de, es que a veces una página más te ha desvelado el libro. Siempre hay que hacerlo para que el lector se quede con ganas. Lo que dice Dani, cuando llegamos a una librería, todos lo hacemos. Yo he cogido el libro de David Buckley, que ahora está muy de moda, y me he leído la primera página y lo he dejado allí en la estantería de la librería, las cosas como son. Todos lo hacemos, pero sin develar más de la cuenta. ¿Vale? Entonces, cuando vais a redes, el problema de publicar en redes es que la idea te la pueden coger. Entonces, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado de lo que estás publicando y dónde estás publicando. Bueno, mira, yo quería comentarte que a mí me ayuda cuando yo en Amazon, ¿no? Antes de comprar el libro en la librería, lo veo en Amazon y hay algunos libros que te permiten descargar un capítulo. A mí me ayuda porque ya veo, como tú dices, la voz narrativa, más o menos el estilo, ¿no? Y eso ayuda a decir, pues mira, me gusta, entonces voy a la librería, hombre, porque en la librería no me voy a poner a leerme un capítulo. Tú lo haces, y entonces eso ayuda. Y yo creo que no es, hombre, como tú dices, si no has publicado todavía el libro, te pueden pillar la idea. Pero yo es que lo planteaba, o sea, la perspectiva de la pregunta era como herramienta de promoción, por ejemplo, para los autores de una editorial. Si tú como editorial, en Goodreads, hay otras, ahora no me acuerdo los nombres, pero hay varias de estas comunidades de lectores, si tú como editorial publicas una muestra, una pincelada de tus autores, pues eso siempre puede ser
una puerta que atraiga una serie de atención sobre ti como editorial y sobre tus autores a los que representas. Ella te lo ha dicho, Alicia, te lo hace Amazon. Sí, bueno, claro, pero para Entonces, en la autopublicación. No, para nada. No. En todos los libros, Amazon te lo hace en todos los libros. Puedes ver las primeras páginas en todos los libros. Sí. A lo mejor no un capítulo entero, pero todo. Entonces, ¿para qué vas a pagar por un servicio? Porque el 90% de los lectores van a imprimir a Amazon. Claro. Luego, los que somos lectores de verdad, vamos a la librería. Claro. Más que nada porque Amazon imprime los libros en Polonia y revienta los libros. Entonces, si vais a comprar un libro, comprarlo siempre en librería. Porque sus solapas, sus papeles, todo, en librería. Pero es verdad que para ver si el libro te puede enganchar, ya Amazon te lo hace. Entonces, no vayas a gastar tu dinero en una promoción, que no. Otra cosa es que te vayas a esos grupos y hables de tu libro, porque hay muchos grupos que son comunidades. Entonces, en esas comunidades que te hables de tu libro, que tú hables, ahí eso es diferente. Pero invertir y pagar dinero para una cosa que va a ser una comunidad pequeñita, yo personalmente no lo recomendaría, sobre todo porque Amazon te lo hace a una comunidad internacional. Eso es recomendación personal. Ahí había otra pregunta. Sí, buenas tardes. Yo soy completamente ajeno al mundo editorial y se me ocurrió en la pandemia, o sea, en el confinamiento, empezar a escribir. Y a lo largo, en este año, como no pensaba casi ni publicar, o sea, mandé una novela a alguna editorial, pero casi sin ningún, o sea, con poco interés. Pero mi mujer me animó que me presentara a los premios Azorín. Soy uno de los finalistas. Me pegaste el micrófono. Y no sé, o sea, los pasos he seguido los que me están recomendando. Pero como soy ajeno completamente, esta es la segunda vez que voy a un acto editorial. El primero fue la Gala de Azorín, o sea, y fui allí con los brazos casi amarrados y no sé nada. Una buena entrada. Prácticamente sin saber nada. No sé las oportunidades que tiene una persona como yo de tener la etiqueta finalista de los premios y poder publicar, no poder publicar. Sé que Planeta tiene, durante 3 meses tiene la exclusiva de poder publicar o no. A partir de los 3 meses puedo presentarme a cualquiera. Pero, o sea, estoy perdido completamente. Estoy de acuerdo con eso. Yo, ante todo, nada, enhorabuena por ser finalista, es un pedazo de premio, aunque no haya ganado, ha sido finalista, y es una pedazo de para mí ya era un premio estar allí, claro, porque no me lo esperaba para nada. Cuando vi el listado me puse nervioso, me puse a hablar, yo no esperaba en ningún momento estar en ese listado. Y cuando me llamó Planeta, menos. Yo lo único que te digo es que te animo a que sigas escribiendo y que no te crees. Lo que sí te aconsejaría, porque entiendo que lo que quieres es avanzar en el mundo editorial, tratar de publicar, crear una carrera literaria también, ¿no? Quizás. De principio no era mi intención. O sea, era primero fue pasar el tiempo del confinamiento porque algo había que hacer. Empecé a escribir y ya no pude parar. Y se ha despertado una vocación. Exacto. O sea, que nunca fue mi intención. Mi intención era tener libros para mí, o sea, mejor para mi familia, mis amigos, pero nunca para publicar. Entonces, claro, presento por casualidad, pues no voy a presentar porque está jugando algo y me veo en el listado, pues, y encima, un dato, me llamaron de un día para otro. Claro. O sea, el premio fue el día 5, me llamaron el día 4. Vente para Alicante que tienes que venir a la gala. No sabía, vamos. Pues ahí lo que quizás tengas que volver a hacer, y te lo digo como opinión personal, es volver a hacer un ejercicio introspectivo y decir qué es lo que quiero con esto, que calibrar tus intereses. Había estado hablando antes del concepto de éxito, de qué es lo que consideras que quieres conseguir con la escritura, que sea una cosa que la consideras ya como un arte, que quieres seguir potenciando y que obviamente es una cosa vocacional que se te da bien. Yo te animo a que sigas escribiendo, incluso a que sigas participando en concursos y poco más. Yo, desde el punto de vista interno, es lo que creo yo que debería ser una persona que como lo que quieres es saber cómo publicar, me está diciendo Javi. Javi te quiere publicar. Vamos a hacer un éxito de Creo que lo que entendía era que cuáles son los pasos una vez que Planeta te responda si sí o si no. No, yo que tengo, o sea, yo empecé un libro
ese libro no lo presenté a concurso, lo que pasa es que lo ambienté en Londres. Entonces, a mitad de cuando estaba ese libro, digo, me pongo, hay que tener un poquito de mala cabeza de empezar un libro en Londres cuando tengo toda España. Y el siguiente libro, que fue el que presenté, lo empecé cuando no había terminado el primero y lo empecé y lo ambienté en Andalucía. Y entonces ese era más mío que el de Londres. El de Londres sí lo he presentado a alguna editorial, me han salido las de coedición, que no las quiero ni ver para nada, porque ni era mi planteamiento ni creía que fuera en mi futuro. Y entonces he acabado el que está centrado en Andalucía y estoy empezando a escribir otro. Porque veo, no porque haya hecho los aforismos, sino porque me gusta escribir. O sea, mi fin no era publicar, era que me gustaba, nada más. Pues si es por escribir, ya te lo ha dicho Dani, si lo que te gusta es escribir, hay que seguir escribiendo. Y no te extrañe que tengas dos novelas o tres a la vez, porque yo creo que todos los que escribimos tenemos más de una a la vez. Más que nada cuando nos bloqueemos. Sí, yo te quería decir algunas cositas, ¿vale? La primera es que el éxito pasa. Y no quiere decir nada. Es decir, te ha llegado esto de Azorín, es bueno, es maravilloso, que lo vívelo porque pasa. Lo segundo es que lo uses mucho. Es decir, que en tus cartas de presentación a editoriales tú digas, soy finalista del premio Azorín. Eso, utilízalo siempre porque te va a abrir puertas. Y lo tercero es que aprietes a Planeta. Que le diga, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me publican? Si mi libro es maravilloso. Porque ellos publican a granel. Entonces, si alguien me ha visto algo en tu libro, porque si no, no estaría ahí. Entonces, apriétale a Planeta. Si ellos te dicen que no, utiliza Premio Azorín. Y si no pasa nada de eso, no se te olvide disfrutar escribiendo. Si escribir es una dicha, entonces independientemente de lo demás, llévate el mayor éxito que puedes tener es disfrutar de la escritura. Y que como Planeta estoy amarrado completamente, porque una de las condiciones del concurso, o sea del premio, es que durante 3 meses después del fallo de la final, ellos tienen la exclusiva, no puedes darlo ni a conocer. Te puedo decir un detalle, los finalistas eran 10, en la gala solo eran 9, porque descubrieron que uno había dado a conocer sus novelas y lo echaron fuera. Con Planeta, ten cuidado en este caso si te ofrecen publicar por la editorial Zafiro. ¿Vale? Dentro del grupo tenemos una editorial que es Zafiro, pero lo que van a hacer es meterte el libro en digital, inventar uno a uno y estás realmente perdiendo el movimiento del libro. ¿Vale? Porque te lo van a escapar y a veces lo hacen. Cuando ven libros así, si venden mucho luego no lo pasan a eso. También me han recomendado de que busque un agente literario. Sí. Es muy complicado, es muy complicado. Muy complicado. Muy difícil. De hecho, de los 3 que estamos aquí escribiendo, porque Dani ha dejado de escribir por la de la gana, pero yo creo que ninguno de los 3 tenemos gente, ¿no? Pero aunque sea complicado, ¿es recomendable? Sí. Porque como soy ajeno al mundo, o sea, en esto estoy perdido. Pero que sea una gente de verdad. Eso es importante. Porque es que hay muchos agentes literarios que lo único que hacen es volver a enviar el manuscrito a las editoriales, sacarte un dinero y decir necesito no sé cuánto para y al final es lo mismo que harías tú enviándoselo a la editorial. Entonces hay que tener cuidado con los agentes literarios, porque los agentes literarios buenos están tan codiciados como las buenas editoriales, claro, porque ellos tienen acceso a editoriales que nosotros como autores no tenemos acceso. Entonces esos están muy cotizados y es muy difícil llegar a ellos. No obstante, lo que ha dicho el que haya sido finalista del premio Azorín, oye, te da una carta de presentación que no es lo mismo que decir, hola, he escrito un libro, mira, quiero leerlo. No es lo mismo, he sido finalista del premio Azorín. Eso ya es una buena carta de presentación. No obstante, te digo que sí, hombre, cuando tú eres finalista de un premio así importante, tienes tus expectativas, ¿no? Porque se te publica Planeta, no que se me ocurre. Y puede ser que no te publique Planeta. Y te voy a contar el caso real de Regla Prieto, la conocéis, ¿no? Una escritora muy buena, muy conocida, que exactamente de San Lucas, quedó finalista en el premio Planeta. Que ha venido aquí. Quedó finalista en el premio Planeta.
no le publicaron el libro. No, para un montón Y no le publican el libro, entonces tú te da la alegría de llegar a ser finalista y tienes tus expectativas, pero lamentablemente Premio Planeta es una editorial comercial que lo que tiene son perfiles comerciales de gente que venda mucho. Lamentablemente no es como una editorial como la vuestra, que es una editorial eso que mima los libros, que ama los libros, que cuida a los autores, no tiene nada que ver, lamentablemente. Entonces, ojalá Planeta dijera, oye, que sí, que me interesa, pero si no te lo dicen, no lo consideres como un fracaso, porque lamentablemente es lo normal. Todo lo que pregunto es por eso, que Planeta te publique, no sé si es una ventaja o una desventaja, o que no me publique, que es lo normal. Y aunque te publique, la cosa es que te dé promoción, sí, que puede publicar, pero... Yo me daba por vencedor por tener la etiqueta finalista. O sea, para mí, que no había hecho nada en este mundo, mi vida para mí fue un éxito. Es un exitazo, ¿vale? Como te has dicho, el éxito ya solo aprovecha lo de finalista y como experiencia, que te publique Planeta lo que y que luego te promocione o que te venda. ¿Habéis visto las mesas de novedades de la Casa del Libro? La Casa del Libro Planeta, ¿eh? No sé si habéis visto las mesas de novedades. En esa mesa de novedades hay 200 libros cada semana. Desgraciadamente Planeta tiene que producir esos libros y hay mucha literatura que es una literatura para ocupar estanterías. Entonces, a veces Planeta da mucho cariño, otras veces no la da. No te pienses que porque Planeta no te publique se ha terminado el recorrido. Hay otras muchísimas editoriales a otro nivel un poquito más bajo que esa gran máquina se ha comido junto a Random el 80% del mercado. Pero hay otras muchas editoriales que seguramente le den muchísimo cariño y que donde el libro esté muchísimo mejor que en Planeta. Y aparte, esa otra parte que se te obliga. Pero por ejemplo, sí que es verdad que hay muchas editoriales que te pueden dar mucho cariño y luego además que no te van a imponer el tener que escribir otro libro en un año. Porque esa está en la otra parte, ¿eh? Que luego tienes que escribir en un año otro libro. Me dais una tarjeta y... Claro, yo quería también preguntar, que veo que hay unas manos. ¿Hay unas manos por aquí? Vale. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la editorial es la que produce el libro? O sea, el autor viene con el manuscrito y la editorial saca el libro de la imprenta. ¿Quién no saca el libro de la imprenta? Normalmente, ¿cuántos ejemplares ustedes, la primera edición, cuántos ejemplares sacáis? ¿Cuántos os pregunto? Sí. Te digo, yo soy el matemático. Nosotros sacamos tiradas cortitas entre 150 y 200 ejemplares. ¿Sí? ¿Quieres responder tú? No, da igual, 200 ejemplares. El libro, la edición de 200, la edición llega hasta 1000 ejemplares, tal y como dice Javi, que nosotros imprimamos 150 libros no limita la venta del libro. Podemos vender todo lo que queramos, porque gracias a las nuevas tecnologías podemos imprimir libros de 100 o 150 en 150 cada 15 días. Entonces nosotros lo que hacemos es una primera impresión de 150 o 200 ejemplares que sabemos que vamos a vender. Que después el libro va despertando interés y va ampliando la demanda del libro y vamos llegando, avanzando de la mano del autor o la autora para seguir abarcando nuevas librerías, nuevas zonas, seguimos imprimiendo y no hay problema. Gracias a esas pequeñas impresiones, nosotros hemos conseguido sobrevivir también, porque no tenemos que hacer una apuesta. El autor no paga nada, nada. Nosotros no paga la editorial. Nosotros hacemos una apuesta. El proceso de edición conlleva la corrección, que contratamos a los correctores, la editorial contrata a los correctores, a los diseñadores que ponen bien las letras en el libro, la portada, asumimos el depósito legal, toda la gestión del libro, toda la imprenta. Y si no vendemos libros, también nos lo comemos nosotros. También lo comemos, claro. Después, la distribución, ustedes, el paso siguiente es la distribución. Sí. ¿Esa la pagáis ustedes o la pagan?
Es que para saber los procesos. El sistema de distribución consiste a nivel tradicional en que nosotros mandamos los libros desde la imprenta hasta la distribución, hasta la distribuidora, y ella se encarga de distribuirla entre librerías. Actualmente, el negocio del libro consiste en que el 50% del precio del libro se va en distribución. ¿Se lo lleva el distribuidor? No, se lleva un 30% en la librería y el otro 20% el distribuidor. El 10% el escritor o la escritora y lo demás, con lo demás, que sería nuestro beneficio. El 40% se lo lleva la editora. La editorial tiene que pagar diseñadores, correctores y 40 no, nos quedamos en el mejor de los casos, un 20%. Siempre que consigamos pagar diseñador, corrector, O sea Por eso sí puedo trabajar en un lado. que el autor se lleva el 10% del valor del libro. del valor del libro. Y después, si pasan 2 años y el libro se sigue vendiendo, Se cobra su parte cada año. ¿No? cada año La regalía. que sería ese 10%. Sí. No, sí. Siempre que el libro se venda, 10%. El 10%. Y ya el editor no va. No, sí, Claro, el editor sigue pagando la imprenta, sí, esto es como un círculo continuo, hasta que el libro deje de tener interés. Ajá. La cosa, el riesgo del editor es que si no se vende, se lo come. Exactamente. Y pierde el dinero, coño. Esto es como jugar al casino. Cuando hablamos de pela ya han subido las manos. Hola, Los buenas dineros tardes. son humanos. No me queda muy claro porque, aunque decís que sois editores, y bueno, quiero hablar con propiedad, no pequeños sino nuevos, como vosotros habéis dicho, no sé si cuando recibís un manuscrito, bueno, que supongo que es un fichero que se manda por un email normal y corriente, si se dirige a un lector, a un editor, no veo la diferencia en vosotros. A ver, la diferencia cuando nos llega, nosotros somos lectores, lo primero, ¿vale? Claro, la diferencia es que cuando nosotros leemos, ya leemos, no leemos solo como lectores, leemos también como editores, es decir, leemos un poquito más allá. Lo que vemos es qué interés puede generar el libro, si esa historia puede llegar, puede calar, si es una historia novedosa o no lo es. Es decir, vemos mucho más, vemos a la hora de leerlo. Estamos viendo también si tiene cabida en nuestro segmento, es decir, donde nosotros nos movemos y sabemos movernos. Es decir, no es solo la lectura, hay veces que sí, que lees y te enamoras. El caso de Daniela, te enamora el libro. O el caso del viaje de Maísa, también nos pasa igual. Hay veces que te ocurre eso, te enamora el libro. Y tú dices, bueno, pues aunque no venda el libro, me lo voy a comer, y me voy a comer no el 40%, o sea, no es que vaya a ganar un 40%, es que voy a perder un 80%. Me da igual, ya tira para adelante. Vale, a veces puede ocurrir, porque hay veces que el corazón te puede. Pero por suerte yo tengo a este al lado, si no yo estaría ya más arruinado de lo que estoy, que es más realista a veces, ¿no? Pero sí que es verdad que leemos con la doble visión, lees con la visión de un lector, pero también con la de un empresario, y como empresario quiere ganar dinero. Entonces... Yo tengo que apuntar una cosa, claro, que yo es que soy el pesetero de la editorial. Entonces, con la señora me estaba preguntando antes sobre los porcentajes que nos llevamos cada uno. Estamos hablando de un 50% en distribución, un 10% para el escritor y un 40% para la editorial. Es una cosa que esa ecuación te suelo explicar, pero está mal. Es decir, la imprenta cuesta dinero. Y el que revisa, el que hace la portada. Claro, realmente el libro materialmente, lo que es un libro, os lo vengo a decir, que son unos 4 euros más o menos. Calcular de 20 euros que suele costar el libro, ¿cuánto porcentaje es ese? Y de todo lo... después de pagar imprenta, el editor también tiene que haber pagado antes, en esta inversión, diseñador, con lo cual la aventura empresarial... Y Hacienda. Y Hacienda también, que Hacienda llega al último. Hacienda ya cuando dice, beneficio. Bueno, pero si pagas Hacienda es que has ganado, ¿eh? Si pagas Hacienda es que has ganado. También es verdad. Depende de sí, pero no, porque tú tienes que, cuando llega a Hacienda, a lo mejor a datos sí que hemos tenido beneficios, pero cuando el libro ha tenido beneficios, pero cuando tú has pagado todo, de esos poquitos beneficios que te quedan, un 26% se lo lleva el impuesto sobre sociedades, por ejemplo.
Entonces, sí, pero bueno, que... o sea, aunque yo gane €1, un 26% no lo lleva Hacienda. Ya. Gane mucho o gane poco. Gane lo que gane, el porcentaje es el mismo. Que si no tiene micro, no. Se espera lo mismo. Y que no digo que no haya que pagarlo, ¿eh? Sí, hay que pagarlo. Gane mucho o gane poco. Evidentemente que es un negocio ruinoso. Venga, vamos rápido porque ya vamos apretados. Yo dejamos pregunta por final. Bueno, Y me voy a quedar sin preguntas. una pregunta muy cortita. Me parece, ¿qué libros son los que más se venden y por qué? Si lo supiera estaría rico. A ver, yo el día 1 de mayo me voy 2 meses a Salón porque no tengo trabajo aquí. Si lo supiera no me iba a salir. No, pero es porque es por la publicidad, porque decir mucho planeta es muy comercial, se ha vuelto muy comercial. A ver, hay cosas que se venden por publicidad. Por publicidad. Por publicidad. Está claro. La televisión. Hay cosas que se venden por el boca a boca. Hay una plataforma que es Wattpad, por ejemplo, donde se venden miles de libros por chavales de 15 y 16 años. Cientos de miles de libros. Es decir, a veces funciona el boca a boca. Pero la varita mágica, la fórmula mágica, si la tuviéramos cualquiera de los que estamos aquí, no estamos por aquí. Estaría en el Jevi volando. Ahora, si tú dices por género, ¿qué se vende más? Pues ahora mismo la moda de la novela negra. La novela negra. Vale, ahora mismo la moda de la novela negra. Pero no quiere decir que una novela histórica no venda a lo largo del tiempo. Si Dice la Montequillo, ¿no? No se sabe. Claro, por ejemplo, todo lo que es Mira, yo entiendo quizás que siendo la editorial la que se encarga de toda la producción y demás, los derechos de reproducción serían como el de la editorial entonces, ¿no? Los derechos y el contrato son del autor. Lo que el autor nos hace a nosotros, la autora, es una cesión de explotación de los derechos sobre el libro en papel, electrónico también, que tenemos formato electrónico, y una posible negociación, ¿no, Javi? Con ventas a grandes productoras que no son altas todavía para adaptación cinematográfica. Entonces la autora puede cambiar de editorial cuando quiera. Cuando cumple el contrato de nosotros tenemos 5 años de editorial para tener 5 años de oportunidad para vender los 150 libros. nosotros somos un poco raros y tenemos 5 años que renovamos cada vez que cambia la edición, pero siempre con un máximo de 5 años, porque a veces te encuentras con gente que ha vendido sus derechos por 35 años, más o menos de ello creo. Es decir, en mi caso, ¿vale? Yo firmé por 15 años, renovable 5 cada vez que sacamos una edición, le quedaban 35 años de edición, menos mal que no me han habido por Bueno, yo creo que ya para terminar, porque no más mal, pero yo te quiero preguntar algo. En principio, a los dos escritores y escritoras que tenemos aquí. Yo publiqué un libro hace tiempo y la verdad que la publicación fue una cosa fortuita, fue en una reunión así, una presentación de un libro, estaba la editorial, y yo fui y le dije, oye, yo tengo un libro, quiero publicarlo. Se lo mandé y me dijeron que lo publico, punto. ¿Vale? Cadena en Barcelona. No he vuelto a hacer, no me he hecho rico con nada, esto es una de las cosas que también hay que preguntar. Vosotros, cuando habéis conseguido publicar, tú ya, Alicia, que lleva 7, yo no sé cuántos libros llevas tú también, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Qué clave tenéis para presentar un libro? ¿Utilizáis algún artilugio? ¿Tenéis alguna técnica? ¿Hacéis alguna cosita especial? Que decís, bueno, pues yo mira, lo procuro hacer así porque esto me da mejor resultado. Eso por un lado. Más allá del producto, lo que decía, la novela tiene que ser o lo que escriba, o tiene que estar medianamente decente, porque si no vale, no vale, pero aún así hay muchas cosas buenas que no se publican y cosas de petardeo que se publican, ¿no? Eso es así. Y luego a vosotros preguntaros, cuando ustedes reciben manuscritos, ¿qué es lo que valoráis en primera instancia? Es decir, ¿qué es lo que os hace decir, vamos a tirar para adelante, ¿no? Vamos a correr el riesgo, porque al final estáis corriendo el riesgo con vuestro dinero, ¿no? Y luego, sobre todo, esto a la editorial más, ¿qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa con la poesía, la publicación? Es decir, ¿por qué la poesía solo se publica normalmente en editoriales específicas de poesía? Si eso da todavía menos dinero. Entonces, porque no sé, lo habéis tirado, ya no sé, pero no sé si podríamos. Depende, porque García Montero vende, ¿eh? Quiero decirte que tú también depende. ¿Vale? Ya está. Bueno, supongo que cuando tú has preguntado por las claves, ¿no? Las claves para llegar a una editorial. Para llegar y que te escuchen. Y que te escuchen, ¿vale? Para llegar y que te escuchen. Vale. Mira, yo
últimos 4 libros los he publicado con la misma editorial, pero os comenté que en este último intenté llegar a otras editoriales. ¿Qué hice yo? Pues mira, yo aparte de mandarle el manuscrito, le mandé una carta de presentación en la que figuraba todo aquello que a mí me emocionaba de mi novela. Todo aquello por lo que creía que al público también le iba a emocionar y lo iba a hacer suyo, ¿no? De alguna manera los puntos fuertes de esa novela. Aquello por lo que alguien que coja el libro puede sentirse identificado, ¿no? Al fin y al cabo, no hay nadie mejor que tú para vender tu producto, porque tú sabes con qué ánimo lo has hecho, con qué ilusión lo has hecho y a quién puede llegar. Entonces me parece importante y en esa carta que figure qué es lo que tú le das a la gente, ¿no? Y qué es lo que, si esa editorial te acaba publicando, va a ofrecerle ella a la gente. Y eso, para mí, yo que soy muy emocional, es lo que te sale del corazón. Bueno, yo me jacto de que mis libros encuentran editorial con carta editorial. Yo no tengo agente ni nada. Entonces ya lo tengo muy perfilado, yo lo he estudiado mucho esto. Y si queréis un día en clase, vemos cómo se manda una carta editorial en condiciones. Pero básicamente tiene que ser muy sintética, tiene que decir a qué público te diriges, tiene que poner tus méritos como escritor y escritora y tienes que poner en qué parte del catálogo editorial proyectas tu libro, básicamente. Pero bueno, eso lo veremos con calma, porque poder se puede. Es complicado, hay poco margen de éxito, pero poder se puede. Quien diga que no se puede, no es verdad, porque yo he podido y a mí no me conocía ni el salto. Así que bueno, eso básicamente. Lo veremos. Me pregunto. Sí, yo soy raro. Yo mi primera novela me llamaron por teléfono y compraron. Sí, de acuerdo. Sí. Escribía con un blog y me llamaron. Otra época. Pero era otra época, hace ya 15 años, no otra época, pero se hace conocer también, esa es otra parte. Si no tiene, es verdad que si tú no tienes visibilidad, más allá de las cartas de presentación y demás, si tú luego no tienes visibilidad, no te van tampoco a hacer, ¿vale? Porque es un negocio y tienes que vender. Respecto a lo que preguntabas de qué te lleva a publicar un libro, ya te digo, yo en mi caso soy muy emocional, entonces cuando los libros me llegan y me gustan, yo soy muy optimista y intento convencer. Y ya luego miramos la parte empresarial de si se va a poder vender, si no se va a poder vender, si vamos a poder llegar o no. Pero en mi caso lo primero es el verlo. Luego, verdad que tenemos la suerte de que los autores quieren repetir con nosotros, como la mayoría que repetir con nosotros. Y entonces ya una vez que te ocurre eso es muy sencillo, porque ya tienes un caldo de cultivo, ¿no? Ya dices, mira, quiero sacar algo, voy a llamar a fulano a ver si tiene algo. Entonces eso también ayuda. Pero es verdad que como quieren repetir con nosotros, porque se sienten bien, como le pasa a Alicia con su editorial, pues eso es positivo porque funciona boca a boca. Y cuando funciona boca a boca, el que te viene ya más o menos lo conoce y sabe por dónde va. Eso es positivo. Y respecto a la poesía, te comenta Ya me ha dejado lo difícil a mí. Claro. Bueno, lo que dices algo es cierto, que nosotros, en realidad, hacemos una primera crítica también. Sí, sí. Que con que el libro que llegue pues pegue un poco con las líneas editoriales que tenemos, que en ficción son novelas históricas y policíacos. Y ahí hacemos una primera, y hay una línea social también de libro social, de narrativa contemporánea. Y una vez que pasamos arriba, nosotros ahí actuamos como lectores y ahí dejamos de lado el materialismo y nos dejamos enamorar por el libro. Que creo que también se lo escuchaba a Alicia, que hablaba de que había que... el corazón, claro, es que poner está mal visto, pero poner cariño y poner amor a lo que hacemos no deberíamos de perderlo nunca. Entonces nosotros intentamos en ese 10% de trabajo diario de utilizar ese 10% de cariño y de amor para lo que hacemos y recibimos de esa forma a los autores. Y con respecto a la poesía, que es lo complicado, nosotros le tenemos muchísimo respeto a la poesía y creemos que es un género mayor y que necesita un alto nivel de cualificación y de entendimiento. Y yo, haciendo un ejercicio de modestia y honestidad, yo la poesía no es algo que controle,
Con lo cual, algo en lo que nosotros, a nivel técnico, a nivel literario, no somos capaces de destacar, por muy pequeños que seamos, no vamos a respetarlo y vamos a dejar que estas editoriales que están tan especializadas, que no creo ni que vendan poco, sino que, bueno, seguramente se mantienen, porque hay algunas de ellas que llevan décadas ya publicando. ¿Cuánto tiempo lleva, Carmen, en esto? Bueno, de poesía, claro. Yo soy lectora de poesía y me gusta la poesía y sigo escribiendo poesía. Bueno, lo mío fue fortuito también porque coincidí, mi primer libro lo publicó Antonio Huerta con esa editorial Origami que apostaba por las voces nuevas y él recuerdo que lo comentaba como una hazaña totalmente, una hazaña muy valiente, pero bueno, pudo con él, él lo recuerda con cariño, fue bonito. Y luego mi segunda experiencia fue con Ediciones Vitruvio, también un poco de manera fortuita, no le tuve que mandar el manuscrito, llegó porque bueno, había amigos comunes y gustó. Pero aunque yo sigo escribiendo, quizás he seguido escribiendo, pero porque claro, hemos hablado del lado mercantilista, siempre pensamos, pero esto de escribir es muy romántico, o sea, una pretende de alguna manera seducir a los editores, que se produzca ese flechazo, queremos vender una parte de nosotros mismos en el fondo con esos manuscritos, pero bueno, yo creo que más allá de los números, de Hacienda, de los impuestos, bueno, más allá de eso, de lo que venimos hablando, de las tiradas, de la maqueta, del diseño, de todo lo que eso conlleva, bueno, yo invito a todos y tendremos que convocar otra mesa porque ha habido, yo creo que muchas dudas respondidas, pero seguro que nos hemos quedado con más preguntas por lo que hemos visto al final. Pero que bueno, que yo lo que quiero decir es que la poesía es verdad que es un género un poco marginado, es verdad, yo he sentido eso y he seguido escribiendo pues bueno, porque me encanta escribir, porque me encanta escribir, porque es maravilloso y porque soy también, bueno, muy lectora de la poesía, que me encanta. Pero bueno, que aprovecho ya para concluir y... Hay una pregunta ahí. Ah, sí. Vale. Bueno, hola, ¿se oye bien o no? Sí, sí. Que no, que lo mismo que Patricio decía, entonces si a vosotros llega un manuscrito de poemas, no lo veo. Es que yo lo que escribo son poemas, ¿se entiende? Y entonces, como se me... Bueno, ya escribe relatos cortos también últimamente, ¿eh? Bueno, ahí empezando. Entonces, yo envié a la UCA, a la revista virtual Cervantes, no sé si lo conocéis, revista Especulum. Entonces empecé a enviar mi escrito, bueno, pues como, no sé si les interesaba o no. Entonces empezaron a publicármelo y están en la revista Especulum, vamos, están. Entonces envié lo que era una maqueta, vamos, me envié el manuscrito y el diseño, todo, y me lo aprobaron por la UCA. Entonces me editaron un libro, pero ahí está, editado, pero no vendido porque no hay ninguna editorial y no sé a dónde dirigirme para poder hacerlo, porque ya que lo escribo, a menos que darlo a conocer también. A ver, la UCA, lo primero que tiene un pequeño problema, lo que hemos publicado en la UCA, en mi caso es publico libros de historia, sobre historia, he publicado libros de historia con la UCA, sabemos que edita, pero no siempre distribuye, ¿vale? Tiene esa parte. Entonces, bueno, están ahí, ¿vale? Están ahí. Otros libros sí los distribuyen, pero tienen sus propios canales de distribución. En el caso de la poesía, como decía antes Dani, seguro que Carmen puede ayudarte mucho más, hay editoriales especializadas. El problema de la poesía es que es un nicho muy complejo y yo no creo que no es que no se lea poesía, yo creo que se lee mucho, pero tiene sus propios cauces de distribución. Entonces, como tiene sus propios cauces, que no siempre va al calor de una librería, sino que va más en encuentros literarios, en tertulias poéticas, va por otros campos, digamos que no es un género menor, todo lo contrario, es un género mayor, pero hay que conocer bien ese ritmo. Pero hay algunos editoriales que se dedican y que saben hacerlo. Y lo que te recomiendo es que si la UCA ya está ido publicando, yo tengo un lema de todas formas, que el libro publicado es lo quemado, es decir, si ya lo ha publicado la UCA, tendrá que hacer uno nuevo. Pero moverlo por editoriales que se dediquen especialmente a la poesía, porque las que no nos dedicamos a poesía es que no sabemos llevarlo, no sabemos mover esos libros. Vale, yo una cosita más acá antes de que tú cierres. ¿Hay alguna manera de controlar que las editoriales
venden lo que dicen que venden. Hombre, yo creo que al final de año te mandamos un certificado, está la parte de la confianza, ¿no? Pero te mandamos un certificado por lo que has vendido en papel, en digital, te lo mandamos y te decimos lo que te corresponde. Y si tú no lo pides, nosotros podemos pedirte rápidamente a nuestra imprenta un certificado de impresión. El certificado de impresión no quiere decir que se haya vendido todo, para eso te tengo que mandar un doble certificado, el de la imprenta y el de la distribuidora diciendo lo que ha recogido de vuelta. Vale, pero sí me parece modesto porque no todo el mundo lo hace. Pues, a ver, nosotros por ejemplo lo que hacemos es mandamos el certificado de venta. Por ahora ningún autor nos ha pedido que mandemos el resto de certificados, si nos lo piden podemos hacerlo. Pero no nosotros, lo puede hacer cualquier editorial seria. Yo tengo que apuntarlo porque hay editoriales pequeñas también cuyo canal de distribución más importante es el de ir a las ferias del libro, a los sitios en los que hacen venta directa, y es el editor el que vende el libro. Ahí es complicado de controlar la venta porque realmente tienes que, si hay un intermediario y ese intermediario te hace una liquidación, tienes albaranes, tienes documentos para probar que tú le has dado al intermediario 500 libros y que ha vendido 400 y le quedan 100 en depósito. Pero si yo estoy imprimiendo y estoy por otro lado vendiendo, y estoy en el parking, y estoy en extraperlo, ese no entra aquí literal, ahí no hay tracción. Ahí no hay forma no hay trazabilidad, no puedes controlar. Entonces, entramos entre una cuestión de confianza, vamos. Bueno, vamos a dar por concluido la tertulia. Sí, bueno, agradecer a todos que hayan venido. Espero que algunas de las dudas estén resueltas, pero sin duda yo creo que vamos a tener que convocar otra mesa porque yo creo que esto ha tenido un auténtico éxito. Y bueno, vamos a dar un obsequio desde el Ateneo por haber venido y agradeceros que estéis aquí. Ha sido súper ameno, yo creo que ha sido muy productivo, y sobre todo eso, yo me quedo con más allá del lado mercantilista, insisto, de la historia, ¿no? Que bueno, ya con un tema como este teníamos que tratarlo. Me quedo con la parte, con el lado más romántico, que es que, bueno, desde el que escribe, desde el que lee, desde el que dicta, yo creo que, pues bueno, gracias por perpetuar ese sueño, ¿no? Alargar un poco el sueño también de los que escribimos, que bueno, que tengan esa ilusión, ¿no? de poder algún día, oye, ver su libro en la librería o simplemente, bueno, tener un pequeño campo de audición que alguna vez ese libro llegue a las personas. Al final, yo creo que nos quedamos con eso, con lo importante que es responder a una necesidad que la de escribir y bueno, que podamos todos disfrutar del camino. Pues muchas gracias.